Muy buenas tardes, alumnos. Bueno, aquí tengo en este instante la parte número 1 de este trabajo que vamos a hacer con rendimiento termodinámico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos una solicitud que se hace un generador eléctrico. El generador eléctrico en este instante es el que tenemos de estudio. Es el SD, marca SDS, modelo SGG 3500L, de una potencia de 2300 kilowatts aproximadamente. Pero nosotros lo llevamos máximo, con suerte, a 1000 kilowatts, el cual se le pone un banco de ampolletas como el que tengo acá instalado y se le hace una serie de mediciones. Entonces, con esas mediciones aquí, como yo tengo el esquema donde se mide mediante multitester y termocuplas, la temperatura de admisión, la temperatura de escape, mediante un voltímetro se mide el voltaje, la tensión de entrada, el amperaje, el barómetro que me va a medir la presión atmosférica, la temperatura en grados Celsius, un tacómetro que para todas las cargas, todas las ampolletas que uno tenga son 3000 revoluciones por minuto, y el volumen de combustible que se está dado por el caudalímetro que tenemos en sede, y la temperatura, disculpando, el tiempo que hay que medir mediante cronómetro. Ahora, en el tacómetro nosotros decimos en términos RPM para todas las cargas, pero yo tengo aquí los datos que voy a utilizar, que son con 8 ampolletas. O sea, del banco de ampolletas yo tenía solamente encendida 8, y de estas 8 voy a hacer todo el cálculo que me piden acá. Dicho todo esto, vamos a partir entonces con el factor de corrección ambiental. Entonces vamos a bajar aquí y necesito los datos iniciales que yo tengo en este instante para el factor de corrección ambiental. Entonces, ¿cómo se define el factor de corrección ambiental? El factor de corrección ambiental es el factor que se va a hacer para corregir, debido a factores ambientales que nosotros vamos a tener, la medición de la potencia como tal. Entonces aquí la fórmula te dice que el factor de corrección ambiental es 760 milímetros de mercurio dividido en la presión atmosférica por la raíz de la temperatura ambiente en grados Kelvin más 288 dividido en 288,6. Entonces ya tengo la presión atmosférica en hectopascales. En este caso son 956,323 y la temperatura ambiente es 30,8. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a decir nosotros? Nosotros vamos a decir lo siguiente. Primero, vamos a hacer las transformaciones de unidades. Entonces, nosotros ya tenemos que, por ejemplo, la temperatura ambiente es igual a 30,8 grados Celsius. Y para llevarlo a Kelvin, le tenemos que sumar 273,15. Entonces voy a buscar la calculadora. Ahí está mi calculadora. Digo 30,8 más 273,15. Ahí está mi resultado. 303,95 grados Kelvin. Listo. Y ahora la presión atmosférica tenemos que transformarlo. Entonces yo lo necesito en milímetros de mercurio, y digo que la presión atmosférica para el caso medido es de, acá está, dije anteriormente, 956,23 hectopascales. Ahí está. Y yo ya sé
que un hectopascal es igual a 0,75 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí vamos a hacer la fracción de transformación. Entonces vamos a decir hectopascales acá abajo. Y voy a dejar arriba los milímetros de mercurio. Entonces voy a rellenar como dice aquí, un hectopascales. Son 0,75 milímetros de mercurio. Voy a hacer la operación en mi calculadora. 956.323 por 0,75. Y esto dio 717,242. Y vamos a eliminar acá hectopascales con hectopascales. Y lo voy a dejar en milímetros de mercurio. Listo. Entonces ahora yo puedo aplicar la fórmula. Voy a decir que mi factor de corrección es igual a 760 milímetros de mercurio y lo voy a dividir en lo siguiente. En este caso, mi presión atmosférica recién calculé, o sea, recién transformé en realidad, 717,242 hectopascales y vamos aquí a multiplicar por la raíz de la temperatura ambiente, que también lo habíamos transformado a Kelvin, o sea, en este caso dijimos 303,95 Kelvin. Y vamos a decir que esto es dividido en 288 por fórmula, 6 Kelvin. Voy a escribir la raíz, que no la he hecho. Entonces, voy a escribir, bueno, aquí, yo anoté hectopascales acá abajo, pero estos son milímetros de mercurio, que lo voy a arreglar al tiro. Ahí sí. Elimino. Voy a la calculadora. Entonces escribo acá 760 dividido dijimos en 717,242 por,
Aplicamos raíz, la división, 303.95 dividido en 288.6. Y esto me da 1,087, o sea, me está diciendo de que hay que hacer una corrección aproximadamente de 8,7%. Entonces aquí, de un 108%, disculpando. Entonces aquí vamos a decir 1,087 y este valor yo lo voy a ocupar más adelante, pero por el momento lo dejamos ahí. Listo, ya tengo el factor de corrección ambiental. Vamos al siguiente. Me piden la potencia eléctrica en kilowatt. Entonces ya vamos a anotar. Potencia eléctrica en kilowatt. Entonces, la potencia eléctrica establece lo siguiente. Vamos a poner la fórmula acá. Vamos a ver un pequeño desfase de mi pantalla. Tiende a hacer esto el programa, pero ahí lo vamos a ordenar. Ahí sí. Entonces dice, tensión por intensidad por el coseno de phi. Esos son los datos que yo tengo. Entonces, lo primero que voy a aclarar es el coseno de phi. El coseno de phi es el ángulo de fase que tenemos cuando se genera energía eléctrica, alterna. Entonces eso se calcula, pero aquí el detalle está de que para este generador, de acuerdo a sus características técnicas, el generador que yo mencioné anteriormente, el SGG 3500L, se sabe de que su coseno de phi es 1. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? De acuerdo a los datos que mostré inicialmente, tengo una tensión de 220 volts y tengo un consumo o una intensidad de 2,7 amperes para este caso. Recordar que estos 2,7 amperes yo lo estoy haciendo una medición que se hizo con 8 ampolletas. Entonces, la potencia eléctrica quedaría en este caso en la tensión, los 220 volts, la intensidad, los 2,7 amperes, y como el coseno de phi es 1 por 1. Entonces, vamos a la calculadora. Vamos a decir 220 por 2.7 y pese que es innecesario, igual voy a dejar el 1. Me da 594. Entonces, voltaje por amperaje. $594 y voltaje por amperaje es watt. Y si yo lo divido en 1000, o sea, tomo este valor, lo divido en 1000, me da 0,524 y ahí yo lo convertí. Kilowatt. Listo.
Ahora voy a la potencia efectiva, el NE. Me están pidiendo en kilowatts. Y aquí nosotros vimos algo que lo tengo que explicar. De acuerdo a dos elementos. Aquí necesito ver algo. Me explico. Nosotros dijimos en algún momento que la medición de la potencia mecánica iba a ser torque por el número de revoluciones dividido en un factor de conversión. Pero eso es cuando yo tengo un dinamómetro. Yo estoy haciendo una simulación de dinamómetro, pero yo lo voy a hacer a través de esta. Vamos a trabajar justamente con esta 0,594 kilowatts. Me explico. Nosotros vamos a tener un generador y esto está siendo impulsado. Y vamos a cambiar el color por un motor de combustión interna, en este caso gasolina. Y producto lo mismo, vamos a tener aquí, a ver, levantarlo un poquito, ahí sí, un eje, estoy ordenando un poquito. Este eje va, en el supuesto nosotros vamos a tener que, va a entregar el 100% de la potencia, pero en la realidad nosotros sabemos que no es así. Entonces, ¿cuál es el detalle? De que este eje va a tener una pérdida y eso se va a llamar el rendimiento del generador. Ahora, los generadores eléctricos tienen un rendimiento del generador de un 80% a más o menos un 90%. Disculpando, aquí hay un error, más altito, es de un 90 a un 95% aproximadamente. Son los rendimientos de un generador. Entonces, para el caso que nosotros estamos haciendo, yo me voy a quedar con el 90%, que es el más desfavorable, o sea, el rendimiento más bajo que puede dar un generador. En este caso, yo lo voy a ocupar como número entero. ¿Por qué? Porque la calculadora que yo tengo no tiene porcentaje, entonces voy a escribir 0,9. Ese 0,9 es el 90% que lo voy a dividir en 1000 para llevarlo al número entero. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Necesito quedarme aquí un momento. Vamos a decir que el rendimiento del generador es igual a la potencia eléctrica dividido en el NE. Vamos a tener que hacer aquí una nueva línea porque quiero que quede esto, que tiene justamente ese dato que calculamos anteriormente. Listo.
Por lo tanto, yo de aquí voy a despejar y voy a tener el NE. O sea, voy a decir el rendimiento del generador, disculpando, la potencia efectiva, es igual a la potencia eléctrica pero ahora lo voy a dividir en el rendimiento del generador. Que dije, el rendimiento del generador, aquí lo vamos a marcar, disculpando la potencia efectiva que está dividiendo, lo pasé multiplicando y después el rendimiento del generador lo pasé dividiendo al otro lado. Entonces ahí tenemos nosotros como tal dicho esto, voy a ocupar estos 0,594 kilowatts y lo voy a dividir en 0,9. Entonces está mi rendimiento, mi potencia eléctrica, lo voy a dividir en 0,9 y voy a tener que mi rendimiento, mi N, mi potencia efectiva, va a ser 0,66 ahora. Listo. Calculado. Porque no me recuerdo. Voy a revisar los puntos que tenemos que abordar. Ah, ya. Después me pide la potencia corregida. Y este punto es bastante simple. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Voy a decir que la potencia corregida, o sea, que es la potencia que nosotros hacemos como corrección como tal. ¿Y por qué lo vamos a corregir? Nuevamente por factores ambientales, vamos a decir que es el NE calculado por mi factor de corrección CF. Entonces mi factor de corrección CF era 1,087, que lo calculamos acá. Aquí está, si es que no lo han visto, ahí está. Es el valor. Entonces vamos a decir acá, para el caso que nosotros tenemos, que estoy analizando, entonces igual a los 0,66 kilowatts y lo voy a multiplicar por 1,087, que es el valor de la corrección CF que nosotros dijimos. Entonces lo vamos a multiplicar por 1,087 y me da 0,717 kilowatts. Y aquí ocurren dos elementos que tengo que explicar. El primer elemento va a ser de que este factor de corrección CF se calcula una sola vez. O sea, si yo tengo que hacer una, 20, 200 mediciones, voy a ocupar, para si fuera el caso, el 1,087 para todas las mediciones. Ese es un detalle. Y este 1,087 se va a siempre multiplicar por este factor. Y el otro es que a contar de ahora, independiente de lo que diga la fórmula, yo siempre voy a ocupar
mi NE corregido. O sea, y lo vamos a ver más adelante, quiero calcular el torque, perfecto, quiero calcular el torque justamente, vamos a tener que tomar este SF, este NEK y trabajarlo con él. Me explico. Vamos a ir directo a el siguiente punto. El torque en Newton metro. Entonces, para el torque en Newton metro, ¿de qué me voy a valer yo? De lo que dije inicialmente. Me explico. Y vamos a dejar color negro nomás. Dijimos, si yo estoy en un dinamómetro, voy a decir, oye, la potencia efectiva es igual a el torque por el número de revoluciones dividido en un factor de conversión. Pero como está en kilowatts esto, vamos a decir que es torque por el número de revoluciones dividido, en este caso, en... No me digan, yo me voy a acordar de la fórmula. 9549. ¿Sí? Las RPM las tengo, son 3000. El generador se mantiene estable a 3000 RPM, por lo cual tengo 3000 RPM. Y el NE es el NEK, o sea, va a ser el 0,717 kilowatts. Entonces voy a despejar. Por lo tanto, voy a decir que el torque, y esto es lo que yo decía, la fórmula dice NE, sí, y voy a escribir NE, pero yo voy a ocupar siempre el NEK. Entonces va a ser multiplicado en este caso por 9549. Este 9549 que está dividiendo pasó multiplicando el NE y lo voy a dividir por el número de RPM. Entonces, el NK es 0,717 kilowatts, el cual voy a multiplicar en 9549 y lo voy a dividir en 3000 RPM. ¿Listo? Ahí está. Calculadora. Este valor lo voy a multiplicar por 9549 y lo voy a dividir en 3000. Me da 2,284 si aproximo. Y como está en kilowatts, esos son newton metros. Entonces voy a decir igual a 2,284 newton metro. Y ahí tendría el torque en newton metro. Y nuevamente voy a recalcar la idea. Profe, la fórmula dice N.
pero yo ocupé el n de k. Y siempre que me piden calcular algo, lo voy a hacer a través del n de k. Listo. Yo ya tengo en este instante ese punto calculado. Veamos qué me piden. El consumo horario en gramos hora. Entonces, ¿qué dijimos nosotros del consumo horario? Que había muchas formas de verlo. Esto también lo vimos en clase en algún momento. Dijimos, el consumo horario tenía dos versiones. Una versión como el caudal, que es el volumen del consumido dividido en el tiempo de combustión. Y la otra opción como flujo másico, que es igual a la masa dividida en el tiempo. Yo me voy a valer de esta primera forma de medición y después, ¿por qué voy a valer de él? Porque tengo los datos para esto. Me explico. En algún momento nosotros dijimos, voy a buscar mi torpedo, donde yo tengo visto los datos que nosotros calculamos. Dijimos que teníamos un volumen de combustión de 5,03, que es el tamaño de la probeta que tenemos para medir centímetros cúbicos. Y para el ejemplo de las 8 ampolletas, tiempo de combustión son 39,79 segundos. Entonces, ¿qué sucede acá? Me piden, porque me pidieron en gramos hora esto, por lo cual, masa dividido en el tiempo, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque yo no tengo los datos para medir esto, pero sí tengo el volumen y tengo el tiempo de combustión. Por lo cual voy a sacar el caudal y después con el caudal voy a determinar el flujo máximo que me están pidiendo. Dicho todo esto, voy a decir, vamos a bajar aquí un poco, que el caudal de combustión es igual, dijimos, a los 5,03 centímetros cúbicos, y yo lo voy a dividir en 39,79 segundos. Yo voy a ir a mi calculadora. 5,03 dividido en, me equivoqué, ahí sí, 39,79, y eso me va a dar 0,126. Centímetros cúbicos dividido en segundos. Listo. Ya tenemos lo nuestro. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que en este caso es un generador a gasolina. Como es a gasolina, la densidad o el rho de la gasolina es igual, y el valor que nosotros hemos ocupado hasta el momento,
750, hemos trabajado en litro, pero yo lo voy a trabajar en kilogramo metro cúbico. Entonces son 750 kilogramos partido en metro cúbico. Entonces ahora tengo que hacer algunas transformaciones para llegar a unidades coherentes. Primero, este metro cúbico lo voy a transformar, este centímetro cúbico lo tengo que llevar a metro cúbico. ¿Para qué? Para que se elimine con ese valor. Y lo segundo es que necesito pasar estos segundos a horas. ¿Para qué? Para que me dé el flujo másico en gramos hora. Ah, pero me están pidiendo en gramos hora. Entonces necesito, pero lo voy a hacer después el cambio este a gramos. Entonces me explico. Vamos a decir, voy a poner una fracción, otra fracción aquí. Voy a dibujar las fracciones. Fracciones de conversión. No quiero hacer un comentario. Ya he hecho muchos comentarios. Voy a duplicar. Ahí están las dos fracciones de conversión. ¿Por qué lo dejé en morado? Me equivoqué. Ahí está en azul. Ahí está en azul. Ahora sí. Entonces, voy a dejar a este lado de la fracción el volumen y a este lado de la fracción el tiempo. Entonces, ¿qué tengo en este instante? Centímetro cúbico abajo, metro cúbico arriba. Segundo abajo, arriba, disculpando, hora abajo. Yo sé que una hora son 3600 segundos y un metro cúbico son 100 centímetros, pero como está el cubo en la unidad, también va a quedar al cubo este valor. Aquí vamos a poner los corchetes. Vamos a eliminar este centímetro cúbico, se elimina con ese centímetro cúbico. Este segundo se elimina con ese segundo. ¿Listo? Entonces vamos a decir este valor por 3600, que era la transformación que tengo que hacer, y lo tengo que dividir en 100 al cubo, que es la transformación del volumen. Entonces eso me da un valor muy pequeñito. Este QC dijimos que era 4,55 por 10 elevado a la menos 4, que metro cúbico partido en hora. Listo, lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Transformarlo a flujo másico. ¿Y cómo lo voy a transformar? Vamos a decir que el flujo másico de combustible es la densidad del combustible, que en este caso es gasolina, incluso lo vamos a dejar así, por el caudal de combustible. ¿Listo? Entonces voy a decir flujo másico de combustible es igual a estos 750 kilogramos partido en metro cúbico por 4,55 por 10 elevado a la menos 4 metro cúbico partido en hora. Ahí me falta el cubo. Vamos a ordenar un poquito aquí. Ahí sí.
elimino, y ahí me va a quedar en kilogramos hora. Entonces voy a multiplicar por 750, me da 0,341, anoto. Y como me lo pidieron en gramos hora, voy a hacer la transformación aquí. Vamos a incluso robar un par de cosas de acá. Entonces vamos a hacer kilogramo abajo, gramo arriba. 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces vamos a eliminar los kilogramos entre ellos. Y ahora falta que yo multiplique por 1000. 341,317 gramos hora. Creo que ya estamos con ese punto. Vamos a ver el siguiente. La potencia aportada al combustible en kilowatt. Por ahí. Entonces, la potencia aportada por el combustible, el PC, disculpando, disculpando. ¿Qué sabemos nosotros? Dijimos la potencia aportada por el combustible, el NC, es igual al caudal de combustible vamos a corregir acá, el flujo másico de combustible por el poder calorífico del combustible. Y dijimos que el poder calorífico en este caso
de la gasolina es igual a 11.000 kilocalorías partido en kilogramos. Entonces, pese a que anteriormente yo hice esta transformación que está acá es simplemente porque el dato se ve mejor porque tiene más decimales. Pero me están pidiendo, necesito trabajar con este flujo masivo. ¿Por qué? Porque ese ya está en kilogramos. ¿Me explico? Si yo aplico, voy a decir 0,341 kilogramos partido en hora. Y lo multiplico por el poder calorífico, 11.000 kilocalorías partido en kilogramos. Elimino los kilogramos. Esto será igual. Vamos a volverlo ahí al original. Ahí está el original. Por 11.000. 1, 2, 3. 3.754,486. Y esto me queda en kilocalorías partido hora. Coma 486. Perfecto. Ahora lo tengo en kilocalorías hora, pero me lo piden en kilowatt. Y en kilowatt, yo voy a decir, habría que hacer una conversión acá. Yo sé que 1 kilowatt es igual a 859,85 kilocalorías hora. O sea, si yo tomo este instante mi potencia por tabla de combustible, voy a decir 3.754,486 kilocalorías partido hora. Voy a hacer mi fracción de conversión por entonces digo kilocalorías abajo partido hora abajo, kilowatt arriba, relleno como dice el factor de conversión, dice que 1 kilowatt es igual a 859,85. Te elimino. Vamos a decirle ahora este valor lo quiero dividir en 859,85. Me da 4,366, en este caso kilowatt. Y ahí tendría la potencia aportada por el combustible.
revisando qué más me piden. Ah, el rendimiento térmico. Entonces el rendimiento térmico lo vamos a buscar, voy a definir la fórmula. No me quiere copiar la imagen. A ver si me deja ahora. No, me sigue tirando lo mismo. No. Vamos a decir lo siguiente, lo voy a anotar mejor. El rendimiento térmico, dijimos que va a ser igual a la potencia efectiva dividido en la potencia aportada por el combustible. Entonces, tenemos que tener claro, nuevamente, en vez de ocupar la potencia efectiva como tal, vamos a ocupar la potencia aportada por el combustible. Entonces, yo ya sé que el NE corregido, disculpando, el NE que vamos a ocupar no es el sin corregir, siempre el corregido. Entonces, el NE corregido en este instante, que nosotros calculamos anteriormente, era de 0,718. Esto está en kilowatts. Y la que calculé recién, la potencia aportada por el combustible, es 4,366 kilowatts. Entonces ya tengo esos dos valores. Vamos a poner aquí la fracción. Y como estoy haciéndolo manual, voy a ponerle aquí un % para que me quede al tiro un porcentaje. Voy a eliminar este kilowatt y ese kilowatt. Y vamos a decir 0.718, la potencia obtenida, dividido en lo que calculé anteriormente. Y eso me da 0,164. Y ese valor, y lo voy a multiplicar ahora por 100. Y me da un 16,44% de rendimiento térmico. Y ahí tengo el rendimiento térmico. Veamos qué me falta. Me falta el calor cedido por los gases de escape. Entonces, tengo que definir cómo calculo el calor perdido por los gases de escape. Ahí se me desordenó para variar un poco, pero ahí ya lo ordené.
Entonces ahí aparece como un Q3 y ahí lo voy a explicar. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Tenemos, dice, flujo másico de los gases de escape por el calor, calor de los gases de escape, el calor específico de los gases de escape por la temperatura de escape menos la admisión. Algunos datos. 1. El calor generado, el calor específico de los gases de escape va a ser igual. Ese dato lo tengo por aquí. Acá está. Ese valor es 0,3 kilocalorías partido en kilogramos por grados Celsius. Y de los datos medidos nosotros anteriormente dijimos que la temperatura de admisión para este ejemplo es igual a 30,8 grados Celsius y la temperatura de los gases de escape creo que no lo tengo vista. 255 grados Celsius. Perfecto. Entonces, ¿qué dato me falta? El flujo másico de los gases de escape. El flujo másico de los gases de escape es igual al flujo másico en la admisión. O sea, el aire que ingresa por el filtro de aire tiene que ser el mismo flujo másico que sale por los gases de escape, por lo cual lo puedo hacer justamente de esa manera. Ahora, y aquí tengo que hacer un par de arreglos. Utilizando algo muy similar como dijimos acá, dijimos en algún momento, flujo másico es igual a la densidad del combustible por el caudal como tal. Entonces yo podría decir en este instante que el flujo másico de admisión es igual al caudal de aire de admisión por la densidad del aire. Vamos por la primera parte, la densidad del aire. Esto es un poquito más lento. Hay que calcular varios elementos acá. La densidad del aire se puede definir como la presión atmosférica dividido en R, la constante particular de un gas, por la temperatura. Y esos datos nosotros ya los fueron medidos en algún instante por los instrumentos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En algún instante, los instrumentos que nosotros tenemos
decían que la temperatura ambiente es igual a 30,8 grados Celsius. Y nosotros lo sumamos a 273,15 y dijimos que esto era 393. Pues lo tengo acá. No lo tengo acá, pero no importa. Dijimos 30,8 más 273,15. Dijimos 303,95. Y ahí está en Kelvin. Detalle. Para el caso que yo estoy viendo, la temperatura de admisión es igual a la temperatura ambiente igual a la admisión. ¿Se puede dar? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser, en este caso, el análisis que estoy haciendo, no había un medidor de... o sea, el medidor de admisión estuvo siempre midiendo la misma temperatura que la temperatura ambiente y se puede dar en algunos casos. Pero siempre que generalmente esta temperatura que tenemos acá de ambiente no es la misma que la de admisión, son diferentes. Por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Ahora yo lo tengo en 30,8 y todas las mediciones creo que fueron 30,8, así que vamos a dejar así. Me falta la presión atmosférica. La presión atmosférica nosotros ya la habíamos transformado anteriormente, pero aquí esta presión atmosférica vamos a tener que hacer una nueva transformación. Me explico. La presión atmosférica anteriormente dijimos que era 956,326 hectopascales, HPA. Y eso nosotros le llamamos a milímetros de mercurio, pero no me sirve en este instante. Tengo que pasarlo a bar. ¿Y por qué lo voy a pasar a bar? Porque de bar yo lo puedo pasar a pascales. Y pascal a newton metro cuadrado. Me explico. Aquí me voy a tener que correr un poquito por no querer hacer una modificación, pero lo vamos a hacer rápidamente. Miren, me explico. Se sabe que un hectopascal es igual a 0,01 bar. Listo. Entonces aquí abajito voy a decir por y vamos a tirar una fracción. Ahí está mi fracción de conversión. Entonces vamos a dejar hectopascal abajo y bar arriba. Entonces un hectopascal es 0,001 bar. Elimino los hectopascales. Voy a tomar mi calculadora. Voy a decir lo que son 956.326 por 0,001. Y eso me da 0,956 bar. Y si este mismo valor yo lo multiplico, aquí lo voy a dejar acá abajito. ¿Dónde lo he dejado? Vamos a dejarlo aquí. Lo multiplico por 10 elevado a la quinta.
automáticamente lo dejé en Newton partido en metro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a decir acá? La presión atmosférica es igual... Oh, me faltó un detalle. Un detalle muy importante. Aquí se mandieron corriendo algunas cosas, no sé por qué. Ahí estamos. A ver, me faltó solo un detalle que lo vamos a dejar como dato, que el R este dato lo habíamos ocupado anteriormente en otra unidad, la anterior, 287 newton metro dividido en kilogramos por Kelvin. Ahora sí. ¿Por qué? Porque voy a decir mis 0,956 por 10 elevado a la quinta newton partido en metro cuadrado. Lo voy a dividir en R y voy a correrla. Voy a poner más adelante estas unidades porque me tinca que voy a quedar corto de espacio. R, dijimos, en este dato que acabo de agregar, 287 y lo voy a multiplicar por la temperatura, que son 303,95 Kelvin. Listo. Voy a tomar este divisor. Por acá lo voy a extender. Entonces dijimos 0,96 por 10 elevado a la quinta newton dividido en metro cuadrado. R, anoté recién sus datos, sus unidades, newton metro partido en Kelvin por kilogramo. Entonces, este Kelvin con este Kelvin se eliminan, este Newton con este Newton se eliminan, y ahí me va a dar la densidad del aire en kilogramos partido en metro cúbico. ¿Cuánto me va a dar esto? Ah, ya lo tengo acá. Entonces, decir esto, exponente quinto. Ah, me faltó poner aquí el ANS, ahí sí apareció. Por 287 por 303,95. No me va a dejar calcularlo así, no importa. Aquí se equivocó más todavía. Entonces me da 1,096 kilogramos partido en metro cúbico. Entonces, si me varían las temperaturas de admisión, tengo que ir cambiando esta densidad. Por el momento, como es el ejemplo con 8 ampolletas, yo lo voy a dejar así. Listo, todavía no llego al flujo máximo, pero estoy cerca. ¿Por qué? Hay una medición del caudal teórico y real de un motor como tal. Entonces, te dice que el caudal teórico es igual a la cilindrada total de un motor por
el número de revoluciones dividido en el factor de ciclo. Vamos por partes. La cilindrada total es la cilindrada que vamos a tener un vehículo. O sea, disculpando, cilindrada teórica. Me explico. Si nosotros tenemos un motor de 2000 centímetros cúbicos y en 4 en línea, cada cilindro va a tener... no, estoy ocupando con cilindrada total, o sea, serían 2000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Y me falta el factor de ciclo. El factor de ciclo depende de algo un poquito básico. El factor de ciclo depende si el motor es de 2 tiempos o de 4 tiempos. Ahí sí. Si es de 2 tiempos, el factor de ciclo es 1. Si es de 4 tiempos, el factor de ciclo es 2. ¿A qué obedece el factor de ciclo? A cuántas vueltas tiene que girar el cigüeñal para hacer un ciclo completo. Entonces, en un 2 tiempos es 1 porque con una vuelta completa del cigüeñal yo tengo un ciclo completo. En un 4 tiempos, por 2 vueltas del cigüeñal, obtengo el ciclo completo generado. Entonces, el generador es de 4 tiempos. Generador, dijimos, ojalá lo notado acá abajo. Es de 4 tiempos. Y su cilindrada total, este es un factor, valor que lo encontré hace poco en su manual. Esto era de 163 centímetros cúbicos. Entonces, le voy a decir 163 centímetros cúbicos por las RPM, que dijimos que se mantiene estable en el generador a 3000, y RPM lo puedo escribir 1 dividido en minuto y como es de 4 tiempos lo voy a dividir en 2. Esto me va a dar 163 por 3000 dividido 2. Entonces son, ocupando las unidades, 244.500 centímetros cúbicos partido en minuto. Listo. O sea, y ahí yo tengo el caudal teórico, pero necesito el real. Pero esto es bastante simple. El caudal real es igual, que va a servir como caudal de admisión, a el caudal teórico por el rendimiento volumétrico del motor. El rendimiento volumétrico es el rendimiento real que tiene un motor de combustión interna, en este caso un generador, al momento que realmente llenarse el cilindro. En un generador, el rendimiento volumétrico, lo tengo por aquí anotado, lo vamos a dejar fijo en 0,8.
Entonces vamos a decir que el rendimiento volumétrico va a ser de 80% o un 0,8. O sea, no se va a llenar por completo este cilindro, sino se llena solo un 80%. Dicho esto, yo voy a decir acá que este caudal real es igual a los 244.500 centímetros cúbicos partido en minuto por 0,8. Entonces hay que multiplicar en 0,8 y me da 195.600. Y ese sería mi caudal de admisión. Listo. Ahora aquí hay solamente un detalle que es un detalle al respecto de las unidades. Me explico. Yo lo voy a dejar en este instante, este QR, que está en centímetros cúbicos, partido en minuto, por vamos a llegar a metro cúbico minuto, solo para que me queden unidades coherentes más adelante. Me explico. Centímetro cúbico abajo, metro cúbico arriba, un metro cúbico son 100 centímetros al cubo. Elimino. Entonces ahora este valor lo voy a dividir en 100 al cubo. Creo que hay un error en la calculadora, pero lo voy a ver ahora. Así estaba el valor. Entonces 0,196 lo voy a dejar yo. Metro cúbico partido en minuto. Y ese es el que voy a ocupar yo en este instante para el caudal admitido. Entonces, vamos a decir que el flujo máximo admitido, de admisión, disculpando, es igual a mi caudal de admisión, o sea, 0,196 metro cúbico partido en minuto por mi densidad del aire recientemente calculada, que es 1,096 kilogramos partido en metro cúbico. Yo voy a hacer un poquito. Ahí sí. Te elimino a ti. Entonces igual a...
Vamos a ir por 1.096. Ahí está mi caudal admitido, que me va a servir también. Disculpando, flujo másico de admisión, que dijimos que iba a ser igual al flujo másico de los gases de escape. Listo. Después de esta larga vuelta, vamos a decir que este Q3, el de los gases de escape, es igual. Dijimos, el flujo másico de los gases de escape, o sea, 0,214 kilogramos. Me faltó cerrar el paréntesis. Tiene un minuto. Por mi calor específico de los gases de escape, que dijimos que era 0,3 kilocalorías, partido en kilogramos por grados Celsius. Por temperatura de escape. La temperatura de escape, no me acuerdo de tenerla aquí en la lista. Un segundo. Lo reviso rápidamente. Era 255 para 8 ampolletas. Menos la de admisión, que eran los 30,8. Y lo que está dentro del paréntesis está todo en grados Celsius. Entonces elimino este kilogramo con ese kilogramo y ese grado Celsius con ese grado Celsius. Calculo por 0.3 por paréntesis 255 menos 30.8. Cierro paréntesis. Igual me da Q3 14,419. Que es el de los gases de escape. Y aquí vamos a hacer solamente una transformación, última transformación de unidades. ¿Por qué? Porque está en kilocalorías partido en minuto y lo necesitamos en kilocalorías hora. Y esto es súper simple. Sabemos que, bueno, primero voy a ordenar las unidades. Minutos arriba, horas abajo. Una hora tiene 60 minutos. Elimino antes los corchetes. Ahí están. Minuto con minuto se va. Entonces 856,142 kilocalorías hora. 865, disculpando. Ahí sí.
Listo. Ya tengo mi flujo calórico. El calor perdido por los gases de escape, ahí está como tal. ¿Qué me hace falta? Creo que ya estamos listos. Solo vamos a agregar algo más. Me explico. El balance térmico que tenemos nosotros. Por fórmula se sabe que el balance térmico es el Q1 es igual al flujo calórico 2. Y agrego un puntito porque son flujos calóricos. Ese Q3 que está allá arriba también tiene que estar con punto. Más el flujo calórico 3. Más el flujo calórico 4. Más el flujo calórico 5. El flujo calórico 1 es el calor aportado por el combustible, que nosotros lo vimos en algún instante como QC. El calórico 2 es la potencia efectiva en unidades de flujo calórico. El Q3, los gases, el que calculamos recién, la pérdida de los gases de escape. El Q4 son las pérdidas por refrigeración. Y el Q5 son las pérdidas por radiación y roce. Ahora, en este caso que nosotros estamos analizando, ¿cómo se puede calcular la refrigeración? Sí, de la misma manera que calculamos acá, o sea, sería el flujo másico, si fuera por agua, detalle, flujo másico del agua por el calor específico del refrigerante por la temperatura 2 menos la temperatura 1, o temperatura mayor menos la menor. Perfecto. Tendría ese dato. Pero el radiador trabaja con radiación. Disculpando, este motor eléctrico, este generador, trabaja por radiación. Por lo cual lo podría calcular, sí, pero no quiero agregar otra fórmula. Y la radiación y roce es muy pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a decir que vamos a calcular este factor. Y para eso voy a decir que el Q.4 más el Q.5 será igual al Q.1 no quiero perder de vista esto, pero tengo que subir un poco. Menos, yo voy a pasar restando el Q2 y el Q3, entonces sería Q2 más el Q.3.
Y todos esos valores ya los tenemos calculados en algún instante. El único detalle que hay que tenerlos todos en la misma unidad, que es kilocalorías hora. Entonces, decir que para este caso, Q4 más Q5 es igual, dijimos, Q1 para el caso que lo vemos más adelante, más arriba, voy a ir para arriba, lo voy a ir a buscar. Después de todo este enredo para sacar este valor. Aquí está, mis 3.754,486. Entonces vamos a decir que voy a abrir un paréntesis de más, pero este paréntesis de más solamente para escribir una vez las unidades. Me explico. Dijimos 700, disculpando, 54,486 menos, paréntesis, el Q2, que era el calor aportado por el combustible, disculpando, la potencia efectiva, estaba acá, 3.754,486. No, este es la potencia aportada por el combustible. La potencia efectiva, la calculamos al comienzo, acá está. Del torque, el 0,717 kilowatts. Tengo que transformarlo. Ese no lo tengo transformado, pero lo transformo rápidamente. Dijimos el NE, vamos a cambiar aquí de color solamente, que calculamos inicialmente, era igual a 617,117 kilowatts. Y yo dije inicialmente que 1 kilowatt es igual a 859,85 kilocalorías partido hora. Entonces acá hacemos lo que ya he hecho varias veces acá, transformar unidades. Entonces kilowatt va abajo y kilocalorías partido hora arriba. Un kilowatt son 859,85 kilocalorías hora. Entonces, es decir, 617 disculpando, esto no va acá porque nosotros calculamos recién hace un buen rato atrás que era 0,718 LNE corregido, de nuevo, siempre el corregido, entonces dejé decir ahora 0.718 por 859
1859.85. Y eso me da 617,323. Entonces mi NE, tenemos que aquí hacer un par de eliminaciones. Los kilowatts se van. Y el NE $617 dijimos, coma 372. Eso está en kilocalorías partido hora. Y este NE es igual a mi Q.2. Listo. Entonces ahora lo anoto aquí. 617,372 más el Q3, que el Q3 lo tengo allá arriba. Voy a subir un poquito. Ahí está mis 865. Cierro paréntesis y cierro paréntesis porque todo lo que está acá adentro está en kilocalorías partido hora. Hago esta suma. Digo 3.754.486 menos, abro paréntesis, 617.372 más 865.142. Cierro paréntesis, es igual, y me da 2000, Q4 más Q.5 es igual a 2271, 972 kilocalorías partido hora. Listo. Y ahí tendría, esa sería, en este caso, como dije, el Q4 es mis pérdidas por refrigeración y el Q5 lo que es radiación y roce. Por lo cual esto sería mi pérdida de calor por radiación y roce y la refrigeración. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Revisamos. Ya tengo todo listo, me falta la parte B. ¿Y qué dice la parte B? Ahí está la parte B. Determinar para generador eléctrico cuatro tiempos las siguientes curvas. La de potencia efectiva NE versus torque versus carga y el rendimiento térmico versus carga. Pero eso tengo que hacer mediante Excel y eso hay que hacerlo en una segunda parte. Entonces dejo esta grabación hasta acá. Espero verlos pronto y conversamos. Hasta luego.